lanzó esta semana que pasó el plan con respecto a lo que es la estrategia educativa. Yo creo que el reto más grande que tiene cualquier país en este momento. Un tema muy sensible, nosotros lo tocamos la semana pasada, y ya se lanzó esta estrategia que tiene el gobierno que dice, mira, la educación será no presencial, hay todo un tema ahí con los preescolares, si aplica o no aplica, ¿verdad? Será no presencial, los privados que estén más adelantados en esto pueden comenzar a hacer como un catch-up con lo del año pasado, estaría comenzando formalmente el año el 2 de noviembre porque se tiene que agotar todo un proceso de adquisición de lo que se conoce generalmente como una terminal, que hoy le ponemos nombre de laptops, iPads, entre otras cosas, para poder hacer llegar a los estudiantes. Además, esas terminales o esas iPads tienen que tener el programa educativo que se va a hacer y en el interín también traerla de los profesores e ir educando a los profesores de cómo es que se va a utilizar esta metodología y además dar el acceso universal al Internet, que va a ser el camino, la vía por la cual va a ser posible administrar este servicio educativo. Es un gran reto, Andy, porque estamos hablando de que posiblemente haya que mandar a hacer toda esta, porque no es República Dominicana, nada más, está el mundo entero. Son licitaciones internacionales donde muchos países están llevando a cabo estas iniciativas y la oferta de la misma no existe de manera inmediata. Y por eso nosotros tenemos que abocarnos a ser muy ágiles en esto. El gobierno ha decidido acompañarse del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que lo acompañe en este proceso de licitación, porque definitivamente es una licitación internacional y se tiene que hacer de la mano de instituciones que ya tengan la capacidad de poder atacar en diferentes frentes y con brazos que ya lo están haciendo, lo comenzaron a hacer antes para otros países, porque en nuestro caso particular, nuestro sistema educativo comenzaba ahora. Hay países que el sistema comienza en marzo, que ya de hecho han perdido gran parte de su año escolar, pero que lo están haciendo para comenzar, como en Sudamérica, que comienza en marzo, y ya han ido haciendo esto antes que nosotros. Ya este tipo de organizaciones tiene donantes, tiene contactos en otros países, tiene inclusive países que están dispuestos a ofrecer y a donar y a apoyar a países como los nuestros en este proceso, ¿verdad? Entonces va a ser finalmente un proceso de compra y licitación internacional bastante agresivo. Hay que ver si se puede cumplir con el objetivo. Yo entiendo que parte de esto quizás se había iniciado como plan en la administración anterior, pero como país tuvimos la desventaja de que dado que este proceso era diferente, había que esperar si las autoridades entrantes venían con la misma estrategia, con el mismo objetivo de implementar el programa educativo que se está implementando. El reto a corto plazo, claramente, que es poder tener todo lo que se necesita, acceder a todos estos iPads, a todas las computadoras para los profesores. La computadora del profesor es mucho más simple, el tema de iPad es mucho más complejo. Quizá en algún momento habría que buscar un interín de que sea presencial con distanciamiento, o sea, que los más grandes sí puedan ir y ocupar todas las aulas de los pequeños que no van a estar yendo y quizá poner pantallas y no necesariamente que todo el mundo tenga el iPad. Mira, no sé, yo creo que es un plan agresivo y lo que yo creo que sí hay que tener es escuelas piloto, ir poco a poco, que la población entienda que no que es excluyente, sino que simplemente se va a ir organizando poco a poco. Que todos se queden fuera no es una posibilidad. O sea, no debería ser lo adecuado. No van a poder entrar todos al mismo tiempo y si pueden, ojalá y sea así. Y si no se puede, sí tener ese plan B, Andy, de cómo ir entrando en etapas. Y es bueno las etapas porque tú puedes ir corrigiendo temas que te van a salir en alguna etapa. Yo haría una primera etapa y unos primeros pilotos de temas que van a salir en esos primeros pilotos, inclusive de la coordinación con las empresas de telefonía, porque la calidad del internet no es igual en todos los lugares del país. O sea, ya hay muchos
Las inversiones de los últimos años han hecho posible que la fibra óptica llegue casi a todos los lugares, pero definitivamente tenemos lugares remotos donde inclusive va a ser un reto educar a los profesores. Pero yo creo, Andy, que al igual que todo lo que nos ha pasado hasta ahora, va a ser un proceso de aprendizaje. Y lo que como población sí tenemos que estar listos para entender como población que no va a ser perfecto, que es un proceso de adaptación, que en algunos momentos se va a dar excelente, que en otros no va a ser tan bueno, y que es un proceso y es que prácticamente esta mitad del año puede ser que no se dé y que comencemos a inicio del año próximo. Sí, yo pienso que en esto yo recomendaría ser lo más humilde posible en los planteamientos que hagan las autoridades del ámbito educativo. Porque como tú dices, Jackie, son cosas nuevas, hay muchos imponderables. Nosotros no habíamos tenido una experiencia como esta. Yo dudo mucho que tú tengas en el Ministerio de Educación el nivel de gerencia de operaciones necesario que requieren esto. Esto es un gran proyecto, es un proyecto gigantesco y tú necesitarías tener unos expertos en gerencia y que te puedan administrar todo. Porque ahora mismo montar el tema tiene que ver fundamentalmente con gerencia efectiva. Tener, por ejemplo, habilitado, montar esa licitación con o sin apoyo del PNUD. Yo me imagino que para comprar 2 millones de unidades, no es algo como que el mercado te está esperando porque sabían que tú venías con esa solicitud. En consecuencia, cuando se anunció el 2 de noviembre como inicio, me da la impresión de que quizás con la desesperación se apresuraron y anunciaron una fecha sin tener a ciencia cierta cómo iban a realizar la licitación, quién lo iba a acompañar, quién la iba a dirigir. Ha habido toda una serie de discusiones en esto, de cuán rápido esto se puede montar o no. Yo creo que el usar al PNUD es fundamental, o sea, porque como tú dices, Jackie, si ya ellos han estado realizando este tipo de transacciones, de licitaciones para otros países que han tenido necesidad de comprar grandes cantidades de estos equipos, ya hay un hecho, hay una ventaja que nosotros no debemos, bajo ningún concepto, desaprovechar. Pero de nuevo, cuando se dijo hace una semana, creo que se dijo que el año escolar iba a ser un año exitoso. Yo pienso que hay que ahorrarse ese tipo de calificativos, porque no ganamos nada diciendo cosas que nosotros no podemos defender en el sentido de que no sabemos si será así o no. Aquí lo que debemos tratar de ver de qué manera pasamos este tránsito amargo que nos ha generado el COVID y hacer lo mejor posible. O sea, no nosotros creernos cosas que dice que porque digamos que va a ser exitoso, ya nosotros en nuestra cabeza decimos, fue un año exitoso. Bueno, no sabemos todavía, no sabemos cuándo vamos a tener la cantidad de computadoras, cuándo vamos a tener el acceso a Internet en todos los rincones del país para que nadie se quede atrás. O sea, es muy difícil, va a haber que hacer decisiones en un momento que no son cómodas, de incluso si el menú eran 10 materias, como dijimos la vez anterior, óyeme, reduce tu ámbito y tu ambición y recorta el programa de enseñanza al número mínimo de materias y después sobre la marcha vas a recuperar. ¿Cómo tú puedes adivinar cómo van a reaccionar los profesores cuando tú le digas, mira, tú vas a enseñar ahora a través de un laptop? Yo recuerdo una vez que nosotros hicimos hace mucho tiempo, yo creo que eso debe haber cambiado, pero había una buena parte del profesorado del país que no se sentía cómodo bregando con la tecnología. Es posible que ya eso haya cambiado dramáticamente. Ojalá que sea así y que incluso que le encante usar la tecnología para enseñar. Pero eso hay que tenerlo seteado para que aquellos que no se sienten cómodos
rápidamente puedan aprender. ¿Cómo garantizar la disciplina en la enseñanza vía Zoom? O sea, eso no es fácil. Las mismas escuelas privadas que están pensando que van a arrancar con esto, uno de los grandes retos que tienen es cómo pueden lograr tener a los muchachos 5 horas conectados a una computadora y que no se pierda la hilación de la enseñanza o que no se genere un nivel de desinterés. No es lo mismo estar frente a una computadora 5 horas que le estén enseñando matemática, historia, biología, lo que sea, que estar en un aula donde hay ciertos patrones que obligan al cerebro a comportarse más disciplinadamente. Esto requiere un nivel de madurez intelectual que no es común en los niños de primaria. Entonces es algo nuevo, es un ensayo que vamos a hacer, que me imagino que después vamos a ver papers, estudios de lo que significó esto para la educación, qué se aprendió de ahí. Estamos entrando a un laboratorio. Estamos entrando a un laboratorio en prácticamente todo el planeta, cuyos resultados van a ser analizados en unos años. Porque después que aparezca la vacuna, todo volverá a la normalidad. Entonces, vamos a tratar de pasar este Niágara de la mejor manera posible, con humildad. ¿Cuál es el peor escenario? Que se pierde el año completo. Bueno, es el peor. Entonces, tratemos desde ahí ganar todo lo que podamos ganar. Y quizás decir, bueno, nada más se perdió el 20% del año, el 15%, el 30%, el 40%. Lo que logremos es lo que pudimos los dominicanos hacer y no nos debemos sentir mal por Andy, eso. pero hay un reto adicional del tema del sistema educativo, tú sabes, que es que todo el tema de la tanda extendida y eso para las madres que trabajaban, Sí. hay un tema de cómo coexiste este tema del trabajo y de los niños, que en muchos casos la tanda extendida había dado esa apertura. ¿Y cómo? Porque entonces ahí tú dices, bueno, posiblemente lo que esto va a requerir. Andy, ¿con iPad o sin iPad? O sea, remoto o sin educación, tenemos exactamente el mismo problema y quizás eso requiere un mayor apoyo económico del Estado. O sea, este tema del 4% en educación se multiplica por la necesidad de las madres o de algún padre o de algún gasto adicional que se tenga que tener en la casa con el riesgo sanitario en el medio en este momento. ¿Cómo se enfrenta a esa parte? Yo creo que eso es algo también que no debemos dejar de lado. Y ese es uno de los mensajes, Jackie, que las autoridades deben tener en cuenta. Una vez se crean gastos, programas específicos, la experiencia en la historia de la humanidad y de la civilización humana es que es muy difícil desmontarlos. Entonces, uno, mira, incluso todos estos programas de fase, para ti, qué sé yo, que tú verás las reticencias. Gente que dice, pero espérate, pero yo me siento bien con esto. Yo estoy en mi casa, me da para mi cerveza, mándame mis 8.500 pesos, ya yo no estoy gastando en transporte, que gastaba 4.000 pesos, me estoy ahorrando un dinero. O sea, yo estoy más o menos igual que como estaba sin trabajar y esto me permite generar algo, una chiripa por ahí. O sea, es importante que esto pase rápido para que los dominicanos no nos acostumbremos a todo este estado de bienestar que hemos montado, forzado por una epidemia, y que ahora está haciéndole tanta carga a las finanzas públicas. O sea, nosotros vamos a ver el día que se diseñe una reforma de cómo es que vamos a regresar a la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo difícil que va a resultar desmontar gastos. Por ejemplo, este es un país eh, complicado. O sea, yo nunca había visto, por ejemplo, en otros países de la región donde tú por el hecho de ser artista, de ser cantante o de ser pintor, que te desenvolviste toda la vida en el sector privado, fuiste exitoso, te fue bien, trabajaste en empresas grandes, pudiste producir, acumular.
Y ya en el ocaso de tu vida tú dices, bueno, el Estado que me dé una pensión, yo merezco una pensión. Bueno, este criterio de ver al Estado como que es una entidad que tiene que hacerse cargo de todos, es complicado porque nosotros no tenemos fiscalidad para eso. Y ojalá que esto se entienda y seamos modestos en términos de las aspiraciones que se pueden tener en materia de gasto público, porque el Estado no puede, lamentablemente no puede satisfacer. Y entonces hoy día uno ve en las redes sociales cómo las redes sociales están tratando de ser como el gabinete sombra. Yo a veces comienzo a ver que hay un gabinete que el presidente ha nombrado, pero las redes sociales son un gabinete sombra que genera un nivel de presión que muchas veces es más fuerte que la que tiene el propio gabinete. Entonces, hay un momento que tú tienes que cortar y separar y tener muy claro qué es lo que tú quieres hacer, a dónde es que tú quieres llegar y saber qué tú coges y qué tú dejas. Pero tú no te puedes llevar de todo a las presiones que te van a estar surgiendo en un país donde estamos acostumbrados a presionar a los gobiernos con el criterio de, bueno, ¿dónde está lo mío? No, pero no es así, no es así. Tenemos que ser más prudentes. No tuvimos tiempo ya aquí para el tema, quizás no sé si se puede tocar finalmente lo de la FED y la señal que enviaron de que van a mantener bajas tasas de interés por un largo tiempo. Eso es buena noticia para República Dominicana. Recordemos que cuando nosotros emitimos deuda, la deuda nos cuesta la tasa del tesoro del bono equivalente, si es 10 años, que en estos días ha estado entre 0 y 1%, más la prima de riesgo. Entonces, si nosotros vamos al mercado ahora y colocamos al 5, al 5.15, al 5.20, eso es lo que me quiere decir que casi 500 puntos básicos o 5% es por concepto de la prima de riesgo. La idea es ver cómo nosotros bajamos esa prima a través del tiempo o cómo evitamos que por mal manejo macroeconómico esa prima se salga de control. Que son cosas que pueden ocurrir, han ocurrido y hay que evitarlo a toda costa. No sé si nos queda un poco más de tiempo ya, que yo creo que ya hemos terminado Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, Andy, pero definitivamente creo que la FED nos está dando un espacio para hacer los ajustes que tengamos que hacer, poder bajar la prima y volver otra vez a tasas históricas bajas en términos de financiamiento de nuestra deuda pública. Se nos ha terminado el tiempo, nos vemos la próxima semana.